Bienvenidos a la clase de cálculo diferencial. Estamos en la segunda unidad, que son funciones, y vamos a pasar ahora a graficar funciones. Vamos a estudiar cada una de las funciones a detalle para ver ciertas propiedades que tiene cada una. Vamos a comenzar leyendo aquí en la parte de arriba. En la figura P27 se muestran las gráficas de 8 funciones básicas, las cuales hay que conocer bien. Las gráficas de las otras 4 funciones trigonométricas básicas se encuentran en el apéndice C. Muy bien, estas son las primeras funciones con las que vamos a trabajar, las que vamos a estudiar. Tenemos la función identidad, función cuadrática, función cúbica, función raíz cuadrada, función valor absoluto, función racional, función seno, función coseno. También vamos a ver función tangente, vamos a ver la función exponencial, la función logaritmo natural, entre otras. Vamos a ver en cada una de ellas las intersecciones en los ejes y cómo las podemos transformar, transformación de funciones. Vamos a comenzar en este video con la primera función, que es la función constante. Vamos a ir enumerando las funciones que vamos a estar viendo y vamos a iniciar la gráfica de funciones con la función constante. Aquí tenemos función constante, f de x es igual a c, donde c es una constante. Aquí tenemos el ejemplo que dice f de x igual a 3. Vamos a hacer la gráfica de esa función, f de x igual a 3. Esa función también nos las podemos encontrar como y igual a 3. Y lo que vamos a hacer es, en la tabla que se muestra aquí en esta hoja, lo voy a hacer un poquito más grande, le vamos a dar valores a x. En este caso le voy a dar de menos 3 a 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Al sustituirlo en la función f de x igual a 3, como no hay una x donde sustituir ese valor que le estoy asignando, y o f de x siempre va a valer 3. Siempre va a valer esa constante. Al momento de graficar esta función, comenzamos, por ejemplo, para x menos 3, estas son coordenadas. Es la coordenada en x y la coordenada en y, menos 3 en x, aquí, y 3 en y. Aquí estaría el punto, ¿sí? Y luego la siguiente coordenada es menos 2,3. Ahí estaría el otro punto. La siguiente es menos 1,3. Después tenemos 0,3, 1,3, 2,3 y 3,3. Con esos puntos vamos a dibujar esa línea recta. Nos va a quedar más o menos así. Le voy a dibujar esas flechas porque la línea sigue. Si le damos más valores a x, por ejemplo de menos 10 a 10, la línea estuviera más larga. Lo que tenemos que identificar en esta función es el dominio y el rango.
El dominio de esta función, si la observan, es de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor de x. Recuerden que el dominio estamos hablando de los valores de x. El eje x. En este caso, esta función toma cualquier valor de x y ponemos que el dominio es de menos infinito a infinito. El rango de esta función sería solamente el valor de 3. Lo colocamos entre llaves y decimos que el rango es 3. Recuerden que en 3 es el valor que toma y. Y observen que el valor que toma y siempre es 3 en la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el rango solamente va a ser el valor 3. Otra cosa, como esta función f de x igual a 3, también la podemos representar como y igual a 3, para saber en qué valor hace intersección con el eje y, lo podemos saber simplemente observando la función. Podemos decir que en y igual a 3 la función hace intersección con el eje y en 3. Observen que aquí pasa exactamente en el valor de 3 en el eje y. Si te preguntaran, esta función f de x igual a 3, ¿en qué punto hace intersección en el eje y? Tú puedes decir que en 3. Si nos preguntaran en qué valor hace intersección en el eje x, pues no hay intersección en el eje x, entonces se puede decir que no existe. Descargué la aplicación GeoGebra para explicar un poquito mejor las funciones. Aquí tengo la aplicación. Voy a escribir la función. Aquí le pongo f de x. Escribimos la función la voy a escribir desde un inicio. F de x igual a 3. Ahí está. Y le doy el enter. Inmediatamente me hace la gráfica de la función. Observen, ahí está la gráfica de la función en color verde, f de x igual a 3. Observen que va de menos infinito a más infinito esta línea verde. Ahorita estoy alejando la gráfica para que vean que va de menos 30 a 30. Si la sigo alejando va a ser un valor mayor o menor. Y aquí tienen la gráfica de esa función constante 3. En la parte de arriba está una calculadora, es donde van a escribir la función. Después tienen la opción de algunas herramientas de edición de puntos y después tienen lo que es para formar una tabla de valores. En este caso, la función f de x igual a 3, puedo ponerle tabla de valores y me dice en qué valor inicial quiero esa tabla. Le vamos a poner que de menos 5, valor final 5, y los pasos sean de 1 en 1, o sea, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, etc. Y ya le pongo OK y observen que ya me muestra la tabla de valores y me muestra los puntos. Me muestra los puntos en la gráfica.
¿Sí? Pues aquí vemos de forma fácil cómo graficar la función constante. Si editamos esta función, por ejemplo, en lugar de 3, le ponemos 5, observen que ahora la función pasa por el eje Y en 5. Si esta función la editamos y le ponemos menos 4, le doy Enter, observen que la función ahora pasa por menos 4. Esta es la función constante y depende de la constante, es por donde va a pasar por el eje Y. El dominio les comentaba que es de menos infinito a más infinito y el rango es exactamente por donde pasa en el eje Y. En este caso, en esta función, el rango sería solamente el valor de menos 4. No hay intersección con el eje X y para trasladarla, esta función, simplemente hay que editar la constante. Si queremos que pase por 2, pues f de x igual a 2. Si queremos que pase por menos 8, f de x igual a menos 8. De las funciones más sencillas que vamos a ver en los videos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.